¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Hablar, por supuesto, del agua, hablar del agua, del acceso a la misma, del saqueo del agua, de la afectación que hay en las comunidades y demás, es uno de los temas que hemos puesto énfasis en diferentes oportunidades. Vamos a platicar precisamente con representantes de un movimiento que busca precisamente una respuesta en el tema del agua en materia comunitaria principalmente. Déjenme saludar con mucho gusto, por supuesto, darle la bienvenida a este canal a Ricardo Obando, que por supuesto es integrante de este movimiento. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí a la orden para platicar acerca de un tema muy importante como es el agua. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Yo te preguntaría, a ver, platícanos un poco. Este, ¿Cómo se están moviendo ustedes? ¿Cómo están peleando por un derecho colectivo que es el agua? ¿Qué es lo que ustedes están moviendo en torno a este tema, oye? Bien, pues mira, primeramente te comento que en un contexto general, la gestión comunitaria del agua es un tipo de gestión que a pesar de que es muy grande en el país, básicamente ha estado invisibilizada desde hace muchos años. De acuerdo al Programa Nacional Hídrico del anterior gobierno del presidente López Obrador, se reconocía la existencia más o menos aproximadamente de 28,000 sistemas comunitarios de agua, que son sistemas autogestivos que han sido construidos por los pueblos y que básicamente operan en zonas rurales y periurbanas, aunque también hay algunos que ya han quedado atrapados dentro de las urbes, ¿no? Entonces, pues es una presencia bastante fuerte. Eh, en un libro que acaba de publicar el doctor Pedro Moctezuma Barragán, quien es secretario del agua en el Estado de México, que se llama El agua en nuestras manos, él afirma que pudieran ser no 28,000, sino 80,000, dada la cantidad de comunidades rurales que existen en México, ¿no? Entonces nosotros y nosotras nos hemos hecho cargo de la distribución del agua en nuestras comunidades donde no ha habido una presencia del Estado para satisfacer este derecho. Y bueno, como te lo platicaba hace un ratito, hemos sido invisibilizados porque no nos ha reconocido nunca una ley de manera adecuada. Por ejemplo, la ley de aguas nacionales aún vigente no nos reconoce. Hay algunas leyes estatales que nos reconocen, pero parcialmente. Por ejemplo, yo soy de un sistema comunitario de Tecámac, Estado de México, en donde la ley de aguas del Estado nos reconoce como grupos organizados de usuarios, pero es un concepto bastante ambiguo que no tiene nada que ver, por ejemplo, como la forma en que nos reconoce la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos tiene catalogados como sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua. Entonces, lo que nosotros básicamente queremos es que se nos tome en cuenta porque aquí estamos, existimos, pero tal pareciera que no existimos porque no somos reconocidos. ¿Cuáles son las principales afectaciones, Ricardo, que ustedes padecen como comunidad, oye? Bueno, las principales afectaciones que nosotros padecemos son básicamente megaproyectos. Son megaproyectos, políticas hídricas que nos perjudican. Por ejemplo, en muchas zonas del país, como ya se señaló desde el sexenio pasado con el presidente López Obrador, la construcción masiva de viviendas ha sido un fenómeno bastante nocivo, porque inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha reconocido también ya al inicio de su gobierno, que en la era neoliberal se construyó vivienda a diestra y siniestra, pero no para satisfacer el derecho humano a la vivienda, como lo marca el artículo cuarto constitucional, sino que se hizo en base a puro negocio, ¿no? Entonces, esto nos ha afectado básicamente porque se ha construido vivienda en zonas de alto valor ambiental, por ejemplo, zonas forestales, zonas agrícolas, zonas de recarga de acuífero, y ahora también tenemos el problema, pues, de lo que se le llama el nearshoring, que son corredores y parques industriales que regularmente vienen desregulados, pues, porque el marco jurídico institucional del agua, es decir, la ley de aguas nacionales, es permisiva a la contaminación y al acaparamiento.
Entonces, estos son problemas que hemos enfrentado desde hace décadas y que nosotros hemos dicho, bueno, si de lo que se trata es de tomar en cuenta a la ciudadanía, a los pueblos, pues aquí estamos, pero desafortunadamente ese no ha sido el caso y hasta ahora estamos invisibilizados, porque ni en el Plan Nacional Hídrico ni en el Acuerdo Nacional por el Agua hemos sido considerados. Ya que mencionabas estas afectaciones y este punto que los han invisibilizado como tal, ¿cómo ha impactado esto a tu comunidad? Es decir, ¿cómo les impacta? ¿Hay enfermedades? ¿Hay carencia de salud? ¿Cómo impacta la falta de agua o la falta de regulación, por supuesto, sobre el agua a nivel comunitario? Bien, en primer lugar, aquí en donde nosotros estamos, que es al norte de la Ciudad de México, estamos dentro de la Gran Cuenca de México, a 38 kilómetros de la ciudad. Estamos en un acuífero que está catalogado por la Conagua como acuífero Cuautitlán Pachuca. O sea, de hecho es el acuífero más grande de la cuenca. Y nosotros desde hace muchos años, hemos estado monitoreando los estudios de disponibilidad de las aguas subterráneas que publica la Conagua en el Diario Oficial de la Federación, más o menos cada 2 o 3 años. Entonces, desde el año 2002, que se empezaron a publicar estos estudios de disponibilidad, ya la Conagua reconocía un déficit de menos 40 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, esta es la cantidad de agua que se extrae o se extraía, pero ya no se vuelve a recargar. Ahora en el 2024, los últimos estudios de disponibilidad de agua del acuífero Cuautitlán Pachuca se dispararon a 229 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, hubo un incremento del déficit brutal. ¿Y esto cómo se ha manifestado? Pues se ha manifestado en que muchos pozos comunitarios se han ido abatiendo. Y se han ido abatiendo precisamente porque nuestros pozos están perforados a una profundidad de 100, 120, máximo 130 metros, pero las inmobiliarias perforan a 700 metros. Tenemos el caso aquí de la refresquera Peñafiel que extrae 777.600 metros cúbicos, de acuerdo a la ficha técnica que nosotros conseguimos del Registro Público de Derechos de Agua, y todo esto contribuye al abatimiento de los acuíferos subterráneos, y nosotros nos vemos en la imperiosa necesidad de volver a reperforar nuestros pozos, pero como todo mundo sabe, esto no es una situación, digamos, barata, sino que reperforar un pozo, pues es muy caro, ¿no? Pero aún así, el asunto, aunque nosotros reperforemos, si sigue este crecimiento urbano desmedido, si sigue esta promoción de parques industriales sin control, pues evidentemente que va a haber un problema muy grave dentro de un mediano plazo. Ahora bien, hay otro fenómeno de que, de acuerdo al marco jurídico institucional del agua, que es la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Aguas Nacionales tiene una máxima que dice que el que contamina paga. No hay que olvidar que esta ley que es vigente se promulgó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la visión del Tratado de Libre Comercio, la apertura al capital extranjero y pues facilitar esto, ¿no? O sea, la desregulación ambiental que conocemos y que pues ha provocado la existencia de más de 80 zonas de emergencia sanitaria y ambiental que el extinto CONACYT reconoció hace algunos meses. ¿Cuánta gente está con ustedes, querido Ricardo? ¿Cuántas personas integran estas redes? Bueno, nosotros apenas nos acabamos de constituir como una red nacional, apenas hace relativamente poco tiempo, los últimos días de agosto de este año. Hicimos una convocatoria en donde participaron compañeros y compañeras gestores comunitarios del agua de 12 estados del país, fueron 160 personas y tuvimos este congreso en el pueblo de San Sebastián, en Zumpango, Estado de México. Y en este congreso, pues tomamos la decisión de participar activamente del agua y el territorio, que son cosas que hemos hecho desde hace décadas, pero ahora lo queremos hacer de manera estructurada, organizada y con propuestas. De hecho, nosotros pues ya pertenecíamos a otros movimientos. Por ejemplo, también pertenecemos a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Pertenecemos también a la Asamblea Nacional
no, perdón, a la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, que también se creó en octubre apenas pasado, y más antes estuvimos en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales cuando vino a sesionar a México el Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Por qué no los incluyeron en el Acuerdo Nacional por el Agua? ¿Por qué? ¿Qué razones les dieron? Ninguna. No ha habido ninguna respuesta. De hecho, nosotros el 29 de octubre estuvimos en varias manifestaciones afuera de las oficinas de Conagua, tanto la nacional como algunas regionales en los estados, y metimos la solicitud incluso a Presidencia de la República, pero desafortunadamente pues no hubo respuesta, no nos han hecho caso, y lo que nosotros queremos es que nos hagan caso. ¿Por qué? Porque en un foro del 13, precisamente del 13 de noviembre que hubo en la Cámara de Diputados, nosotros solicitamos estar en este evento, pero desafortunadamente no fuimos incluidos. Vimos ahí la participación de representantes de la iniciativa privada, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas también a esta iniciativa privada. Y bueno, y nosotros a pesar de que hicimos la solicitud, pues simple y sencillamente no nos pelaron. Ahora en el Acuerdo Nacional por el Agua del 21 de noviembre, donde la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo con algunos representantes también pues de la iniciativa privada del agua, pues también como que no fuimos muy visibles. No somos visibles en el Plan Nacional Hídrico y no somos visibles en el Acuerdo Nacional por el Agua, pero nosotros consideramos que es importante generar contrapesos, que no únicamente se vale la participación de la iniciativa privada en este tipo de acuerdos y en este tipo de planes nacionales hídricos, sino que se necesita la inclusión de la ciudadanía, porque aquí hay un detalle muy importante que yo te quiero mencionar, Jesús. Desde el 8 de febrero del año 2012 se reconoció en la Constitución, en el párrafo sexto del artículo cuarto, derecho humano al agua y saneamiento. Y ahí se dijo que los ciudadanos somos corresponsables junto con los tres niveles de gobierno para hacer realidad esos derechos. Y vemos con tristeza que hasta el momento somos ignorados, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros creemos en los contrapesos y creemos que la ciudadanía debe de participar, sobre todo porque tenemos una gran corresponsabilidad en estos derechos. Totalmente, la participación ciudadana es fundamental. Oye, el tema de esta empresa Peñafiel opera sin ningún tipo de limitantes esta extracción de pozos, porque entiendo entonces, digo, perdón por la pregunta, a lo mejor muy ignorante, pero literal les están chupando el agua, o sea, literal le están chupando el agua a los que están alrededor sin ningún tipo de limitante, ni mucho menos. Así es, de hecho, mira, esta planta se inauguró en el año 2017. Ujú. Inclusive la noticia se dio a conocer en varios medios, vino el entonces presidente Enrique Peña Nieto, estuvo el gobernador Erubiel Ávila en ese entonces, de presidente municipal estaba el señor Aarón Urbina Bedoya, y nosotros nos inconformamos cuando empezamos a ver que empezaban ahí a construir la infraestructura, que estaban perforando un pozo, hicimos una denuncia popular en la Conagua. Desafortunadamente nos respondieron que nosotros no podíamos demostrar que esa empresa iba a afectar el acuífero. Entonces, cuando se inauguró en el 2017, nosotros intentamos hacer una protesta ciudadana, pero desafortunadamente pues estaba sitiado el lugar por la Marina, el Ejército, la Policía Municipal, la Policía Estatal, y pues ya nos inhibimos, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos a la tarea de investigar la ficha técnica de esta empresa y oficialmente, de acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua, están extrayendo 777,600 metros cúbicos anuales. Y aquí hay un detalle muy interesante que me gustaría compartir Ok. contigo, porque, y con tus espectadores, por supuesto, porque esa cantidad de agua es el doble de lo que gasta el sistema comunitario de agua en la cabecera municipal de Tecámac. Imagínate, o sea, es una cantidad de agua enorme y eso es lo que oficialmente está extrayendo la Peñafiel.
Sin embargo, pues no podemos saber si eso es un dato real y si no ya perforaron otro pozo allá adentro, porque todo está así como muy bardeado, muy cercado. O sea, no sé, inclusive si tú te acercas, salen trabajadores ahí y te empiezan a preguntar que qué quieres, que qué buscas, que qué se te ofrece, que ahí no es para que estés ahí, ¿no? Entonces, aparte de la Peñafiel, pues la urbanización salvaje, la construcción de parques industriales, aquí en cerca de Tecámac, en un municipio que se llama Nextlalpan, ya se está construyendo el parque industrial más grande de América Latina, lo anunció en su momento el gobernador Alfredo del Mazo, y pues estamos sumamente preocupados, ¿eh? Y nosotros quisiéramos poder estar en este tipo de eventos que convoca nuestra presidenta de la República, sobre todo con un afán de construir democracias del agua, contrapesos. Sí, que son necesarios en un sector en donde, como bien señalas, la iniciativa privada lamentablemente durante muchos años, estamos hablando de los 90 para acá, si no mal recuerdo, 92 para acá, pues ha impuesto sus intereses a los intereses comunitarios, a los intereses colectivos. Así es, en definitiva. Y bueno, si tú comparas, por ejemplo, los cálculos estimados del número de sistemas comunitarios que existimos en el país, que el Programa Nacional Hídrico del presidente Obrador decía que éramos más de 28,000, pero el doctor Pedro Moctezuma dice que somos 80,000. Y si tú lo comparas con el número, por ejemplo, de sistemas operadores municipales, que no llega a 2,500, entonces te darás cuenta de la enorme cantidad de mexicanos que reciben a diario el agua, pero no por parte del Estado, sino de las organizaciones comunitarias que existimos en México desde hace décadas y que incluso en algunos estados del país como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, tienen orígenes ancestrales, pues, la gestión comunitaria del agua, ¿no? Entonces, buscamos ser reconocidos, buscamos que el gobierno nos tome en cuenta, porque además nosotros tenemos propuestas, ¿no? Nosotros tenemos propuestas, de hecho lo hemos estado trabajando en la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, en la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, en febrero del 2020 propusimos una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que presentamos al Congreso de la Unión con casi 200,000 firmas cuando estaba la 64 legislatura. Sin embargo, esa ley no se tomó en cuenta, quedó viva un rato en el Senado de la República, pero pues ahorita definitivamente ya está en la congeladora y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que lo que va a pasar en materia de agua es que se va a modificar la ley de aguas nacionales para tratar de controlar el sobreconcesionamiento y se va a crear una ley general de aguas para precisamente establecer las competencias de los tres niveles del Estado. Pero los sistemas comunitarios, que somos decenas de miles, no estamos en la y nosotros queremos estar y queremos participar porque tenemos propuestas, porque sabemos que si los programas de ordenamiento ecológico fueran efectivos, otra cosa sería en este país. Ricardo Obando, integrante del sistema comunitario de agua de la cabecera municipal de Tecámac, miembro de la Red Nacional de Comités y Sistemas Comunitarios de Agua en México. Te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Ricardo. Muchas gracias a ti, Jesús, y gracias a todas las personas que bueno, te seguimos porque yo también te sigo. Te Muchas sigo gracias. en YouTube, me gustan mucho tus comentarios y la verdad, pues te agradezco infinitamente que me hayas permitido este espacio. Y estamos a la orden para que cuando si hay interés de tus escuchas, pues aquí estamos.